Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a comenzar aquí un nuevo vídeo sobre la Revolución Rusa. Hoy es abril, día 20, lunes, y ya veis, son casi las 8 menos cuarto, ¿no? Voy a hacer una prueba a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Vale, bueno, seguimos trabajando el tema de la revolución. Sabéis que porque el vídeo va a quedar muy largo, pues decidí dividirlo, partirlo en dos partes, ¿no? Vimos en el anterior muchas cosas, vimos las fotos de Manuel, vimos San Petersburgo, estuvimos viendo cómo era la Rusia zarista, los poderes del zar, la autocracia rusa, al mismo tiempo cómo era esa sociedad agraria, rural. Esto es muy importante para que lo entendáis, ¿no? El binomio guerra-revolución, como la guerra ruso-japonesa de 1904 trajo como consecuencia la revolución de 1905 o Domingo Sangriento, ¿vale? Como a su vez la Primera Guerra Mundial de 1914 trajo como consecuencia la revolución del 17 y como a su vez esta trajo como consecuencia la guerra civil del 18 al 21. Justo nos vamos a situar en este vídeo aquí, que es digamos el epicentro, ¿no? El momento culminante que va a transformar toda Rusia. Vale. Bueno, también vimos cómo eran los partidos políticos que se oponían al zarismo, cómo progresivamente va a adquirir cada vez más fuerza el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el POSDR, en concreto su versión de los bolcheviques encabezados por Lenin, ¿vale? Eso lo vimos en el anterior vídeo. Domingo Sangriento. Producto del Domingo Sangriento fue el nacimiento de los soviets, consejos de obreros y soldados, o lo que es lo mismo, asambleas, mirad, eso es una asamblea, ¿no? Campesinos, obreros, soldados. Y la reforma de la Duma que hizo el zar Nicolás II, pero que intentaba, ¿no? Digamos, una reforma ampliando el sufragio a una especie de sufragio censitario, cierta oposición tolerada, pero que al final no llegó ni siquiera él mismo a respetarlo. Vale, también estuvimos viendo cómo el pueblo ruso pierde, digamos, empieza a desconfiar del zar después de la revolución de 1905 y esa dura represión, y al mismo tiempo también el zar pierde con el paso del tiempo la propia confianza de la nobleza, ya que la corte estaba dominada por este clérigo monje llamado Rasputín, del que se han escrito auténticos ríos de tinta. Esto quedaba en el anterior vídeo. Y ahora ya nos vamos aquí, ¿no? Al momento culminante, la Revolución de Febrero de 1917. Estamos en la página del libro 138, ¿vale? Para que no nos perdamos. Bueno, no se puede entender la Revolución del 17, que tiene dos momentos, febrero y octubre, sin tener en cuenta la Primera Guerra Mundial, ¿no? 3 años antes, en el 14, Rusia entra a formar parte del conflicto, ya sabéis, se alía con franceses, con británicos. Sin embargo, se pensaba que la guerra iba a ser rápida, esto ya lo aprendimos en el anterior tema. No fue así, y de pronto a la altura, bueno, pues eso, ¿no? Del invierno del 17, la situación es absolutamente desesperada, las derrotas en el frente, las bajas sufridas, el pueblo, digamos que parece una serie de carestía, el hambre, ¿no? Se apodera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en febrero lo que tiene lugar son una manifestación el día 23 de febrero. Para nosotros el 8 de marzo, porque nuestro calendario occidental no coincide con el calendario ruso. El calendario ruso es un calendario gregoriano, está basado, bueno, pues en el calendario del Papa Gregorio, y tenemos un desfase, pero vamos, nos va a dar igual. El 23 de febrero, según el calendario ruso, hay una serie de manifestaciones en San Petersburgo y 2 días más tarde se decreta una huelga general, es decir, hay un paro total, ¿no? Al mismo tiempo, estos acontecimientos hicieron que los propios militares, es decir, las tropas, se negaran a disparar contra los manifestantes y los huelguistas. Y debido a estos hechos, bueno, pues digamos que se forma un gobierno provisional, el gobierno provisional de Kerensky, ¿no? Un gobierno provisional que, digamos, está encabezado por el socialista revolucionario Kerensky, este de aquí, por Kerensky. Bueno, este gobierno provisional, bueno, pues lo que pretende, chicos, es hacer una especie de reforma liberal, ¿no? Pero donde se ampliara el derecho al voto, se incluyera el sufragio universal, pero al mismo tiempo el gobierno
provisional decide que no se sale de la guerra. Es decir, Kerensky y su gobierno provisional no se pueden salir de la guerra. De pronto hay demasiados intereses. La burguesía en Rusia es minoritaria, pero a su vez, lo he dicho antes en el anterior vídeo, a su vez la industrialización en Rusia, que es muy débil, se está pagando con capital belga y capital francés. Entonces, si se salen de la guerra, van a tener un problema con Bélgica y con Francia. Y eso va a hacer que el gobierno provisional de Kerensky, este gobierno provisional, respetó la figura del zar en un primer momento. Entonces, digamos que tenga cierto reparo a salirse del conflicto, mientras que la población, los campesinos, los obreros, industriales, la población en general pide a voces abandonar el frente, salirse de la guerra, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que el gobierno provisional va a fracasar. ¿Por qué? Va a fracasar porque de pronto aparece otro poder paralelo al gobierno. Y ese poder paralelo del gobierno no son otros que los soviets, ¿no? Los soviets, esas asambleas de obreros, de soldados, de campesinos que van a proliferar por toda Rusia, no solamente en San Petersburgo, en la capital, sino por toda Rusia. Y esos soviets paulatinamente van a ser controlados por los bolcheviques, ¿no? Esa facción del POSDR, del Partido Obrero Social Revolucionario Ruso, que es marxista y que van a estar dirigidos por este personaje, ¿no? Porque va a ser muy importante en la historia occidental, no solamente en Rusia, por Lenin. Gobierno provisional Kerensky, por un lado, los soviets, esas asambleas de consejos, repito, esas asambleas o consejos de obreros, de soldados, liderados por Lenin. Y Lenin plantea con sus tesis de abril, un manifiesto donde deja bien clara cuáles son las intenciones que tienen los bolcheviques y los soviets, que se pueden resumir en un triple grito: paz, pan y tierras. Es decir, luego vais a hacer una actividad relacionada con las tesis de abril, ¿no? Paz, pan y tierras, o lo que es lo mismo, paz, salirse de la guerra, firmar ya una amnistía, una declaración de paz para que Rusia se libere del compromiso en el frente, paz, pan, o lo que es lo mismo, asegurar el abastecimiento interno, porque la situación económica está siendo muy dura en Rusia, y tierras, o lo que es lo mismo, expropiar a los latifundistas, que son la nobleza, y repartir tierras entre los campesinos. Evidentemente esto acabó con un conflicto entre Kerensky y el gobierno provisional y Lenin, ¿vale? El fracaso del gobierno provisional trajo, entre otras muchas cosas, la abdicación del zar. Es decir, el zar en marzo de 1917 cede sus derechos, abdica a favor de su hermano Miguel, pero finalmente, bueno, pues se va, ¿no? El zar abdica. Bueno, y a partir de este momento, digamos que el tiempo se acelera en Rusia. El tiempo se acelera. ¿Por qué motivo? Porque tras la abdicación del zar y teniendo en cuenta que el poder de los soviets se multiplicaba por toda Rusia y que dentro de los soviets eran los bolcheviques con Lenin a la cabeza los que más poder tenían, de pronto la situación en octubre se hace insostenible, ¿vale? Yo antes de explicar cómo los bolcheviques se hacen con el poder y todos los cambios que se pudieron llegar a producir, el momento de octubre es fundamental. Es decir, en febrero se crea el gobierno provisional con Kerensky. Cuentan que entre febrero a octubre, para que os hagáis una idea, los aristócratas, la nobleza en Rusia, ¿no? Esto lo dice Julián Casanova, no le quedó otra que disfrazarse de obreros si querían salir a la calle para escapar de Rusia, porque eran apedreados por la población. Ese gobierno provisional, hasta el momento del gobierno provisional y hasta el momento en el que los bolcheviques se hacen con el poder tras la Revolución de Octubre, todas las reformas que se van a llevar a cabo en Rusia se hicieron con la colaboración de bolcheviques, anarquistas, mencheviques, socialistas. Era una amalgama. Sin embargo, durante esos meses, de febrero a octubre, poco a poco, vamos a ver cómo los bolcheviques consiguen
poco a poco, hacerse con todos los núcleos neurálgicos del poder. Y antes de yo seguir, pues yo para eso tengo una serie de vídeos, ¿no? Y me gustaría, en primer lugar, que veamos, ya he dicho que en el 2017 se cumple el centenario de la Revolución y se volvió a leer la Revolución una y otra vez. Y como me gusta meteros vídeos, pues vamos a ver un especial que editó en el 2017 El País, para ver la Revolución en imágenes. Atención, voy a darle voz. Febrero del 17. El duro invierno en el Imperio ruso. En febrero siguen en la guerra, marcado por el hambre, las derrotas de la Primera Guerra Mundial. Son imágenes reales, ¿eh? En marzo abdica el zar y se forma el gobierno provisional de Kerensky. Liberales y revolucionarios moderados forman ese gobierno provisional, que repito, fracasará. Los bolcheviques son aún minoritarios. Pues sí, en febrero son minoritarios, en octubre no. Se hacen con las ciudades, con las zonas rurales. Se politizan cada vez más. El descontento se extiende en Rusia. Hay que salirse de la guerra, era urgente. En julio del 17 estallan nuevas revueltas, en verano, ¿no? Que son duramente reprimidas por el gobierno provisional de Kerensky, cargó contra la población. Impulsados por Lenin y Trotsky, otro de los principales líderes bolcheviques, pues crece su presencia, se hacen con los soviets y deciden iniciar el levantamiento de la Revolución de Octubre. Octubre, segundo momento álgido. El día 25 de octubre tomarán los bolcheviques pues los puntos estratégicos del país. Asaltan el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno provisional, y los miembros del gobierno provisional serán detenidos. Después de la Revolución de Octubre, todavía tienen que superar una guerra civil. Pero bueno, es el punto de partida de esa Rusia comunista, ¿no? Que se transformará la Rusia zarista en la URSS. ¿Vale? Bueno, la revolución en imágenes. Paramos el vídeo por aquí. Minimizamos. ¡Tachán! Revolución de Octubre. Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a hacerlo grande, chicos. Bueno, vamos a hacerlo a grande. Y como ya sabéis que a mí me gusta como mucho poneros también música. A ver, dejarme cotillear. Mirad, una de las canciones emblemáticas de la Revolución Rusa va a ser la Varsoviana. Vamos a escucharla mientras que lo explico. Vamos a hacerlo grande. Además que os suene la canción que luego se va a adaptar en España durante la Guerra Civil. No sabemos qué dicen. Está en ruso. Vale. Entonces, esto ya... Tachán. Voy a ver si soy capaz de llegar a la Revolución del 17. La Revolución de Febrero, ya la hemos contado. La Kerenchina como gobierno provisional fue un fracaso, lo repito, porque no se quiso salir de la guerra, evidentemente. Y en la Revolución de Octubre, ¿qué ocurre? Bueno, pues en la Revolución de Octubre lo que va a pasar es que Lenin y los bolcheviques van a, en primer lugar, el día 24 y 25 de octubre, los soviets, controlados por los bolcheviques, pues se apoderaron de los puntos estratégicos y asaltaron el Palacio de Invierno. A su vez, detienen al gobierno provisional. Son detenidos. Y aquí se va a formar el primer gobierno bolchevique, encabezado por Lenin. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Bueno, lo primero que hicieron fue salirse de la guerra. Se salen de la guerra y firman el Tratado de Brest-Litov, que lo vimos en el anterior vídeo, ¿no? A su vez, ahí está muy alto, ¿no? La varsoviana me he venido arriba, yo creo. Vamos a... Dura muy poquito. ¿Ve? Y ahora justo lo quito. Vale. Lo primero que van a hacer va a ser salirse de la guerra. Repito, al salirse de la guerra y firmar el Tratado de Brest-Litov,
que ya sabéis fue un tratado sin anexiones ni indemnizaciones, es decir, no queremos nada, que además trajo consigo la autonomía de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania. No queremos nada, queremos largarnos de la guerra para consolidar la revolución dentro de la propia Rusia. Por supuesto, siguiendo con las tesis de Abril, expropiación de las tierras a los terratenientes y reparto entre los campesinos. Al mismo tiempo, las fábricas, chicos, pasaron a estar controladas por los soviets, por los trabajadores. Y por supuesto, también se decretó el derecho a la soberanía de las diferentes nacionalidades del pueblo ruso. Es decir, el imperio ruso era muy grande y entonces, pues digamos que las distintas comarcas, ¿vale? Los distintos pueblos dentro de ese imperio pues van a tener derecho a su propia soberanía. En un primer momento se reconoció las particularidades de ese imperio, ¿vale? Ucranianos, siberianos, es tremendamente grande. Bueno, pues tenían, digamos, que los territorios de dentro de la Rusia, de esa Rusia, van a tener mucho peso político, ¿no? Y al mismo tiempo se disuelve el Parlamento, todo el poder quedó en manos del partido bolchevique, que a partir de ahora se va a llamar Partido Comunista. ¿Y qué va a hacer? Instaurar la dictadura del proletariado, que es lo que se quiere, ¿no? Según los dictámenes del marxismo, la dictadura del proletariado o dictadura comunista. Por lo tanto, como es una dictadura, se prohíben los partidos políticos, dejan de existir todos los partidos, ¿no? No se reconoce a los anteriores partidos políticos y, de hecho, se prohíbe cualquier disidencia política. Cuidado, quedan prohibidos los partidos y no se puede ser otra cosa que no se sea comunista. Y al mismo tiempo se crea una policía política que se denomina checa, que persigue cualquier tipo de oposición. ¿Esto se aceptó alegremente? No. Es decir, sí que hubo disidencia. De hecho, en este momento, en la Revolución de Octubre, hubo anarquistas que se opusieron a la dictadura del proletariado. Yo repito que los anarquistas eran también muy importantes en Rusia. ¿Y cómo fueron? Duramente perseguidos y duramente masacrados. Y no solamente estoy hablando de anarquistas, también la pequeña burguesía, que era muy poca, y pudiera subsistir, evidentemente, la aristocracia, la nobleza, todo tipo de disidencia, quedaba automáticamente reprimida. O sea, te podían meter en la cárcel o incluso aplicar la pena de muerte, ¿vale? Pero eso sí, la revolución ha triunfado. Tenemos ya todo el poder en manos del pueblo ruso, organizado a través de los soviets, y los soviets controlados por un partido único, el partido bolchevique, que luego se llamará, repito, Partido Comunista, ¿vale? ¿Qué ocurre? La revolución ha triunfado, pero ahora tenemos un grave problema. ¿Por qué motivo? Porque la oposición se va a organizar. Entonces, tras la Revolución de Octubre del 17, tenemos ya al año siguiente, en el 18, automáticamente una guerra civil. Una guerra civil dentro de la propia Rusia. Por un lado se va a enfrentar el Ejército Rojo, formado por los bolcheviques y otros revolucionarios simpatizantes, ¿no? Pero fundamentalmente es un núcleo bolchevique, contra el Ejército Blanco. Aquí aparecen como los rusos blancos, ¿no? ¿Quién apoya al ejército blanco contrario a los bolcheviques? Bueno, pues los partidarios del zarismo, los terratenientes, la iglesia ortodoxa, la burguesía, los altos mandos del ejército y, a su vez, el ejército blanco o los rusos blancos también contaron con el apoyo de potencias extranjeras. Cuidado. Fundamentalmente franceses, británicos, que no querían que esa revolución marxista, esa revolución comunista se pudiera extender por otros países occidentales. Es que lo que había pasado en Rusia era tremendamente peligroso, porque el paz, pan y tierra de Lenin, de los bolcheviques, estaba trayendo otra forma de organizar económica, política y socialmente el mundo. Entonces no se podía extender. En cambio, Lenin y los bolcheviques querían que la revolución fuese internacional. Querían que los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, todos los obreros del mundo pudieran imitar el ejemplo ruso y que la población obrera se pudiera hacer con el poder, con el control de fábricas, con el control de medios de producción, de tierras, todo. Es decir, de pronto tener en cuenta que ha sido un cambio radical. Bueno, en esta guerra civil
donde se enfrenta el ejército bolchevique contra el ejército blanco, el ejército rojo contra el ejército blanco. Algo que pasó también, que va a ser muy importante, es que en 1918, bueno, pues los bolcheviques asesinan al zar y a toda su familia. Estaban refugiados en un pueblo, en una especie de casa de campo, y aquí, adiós a Anastasia, y un mundo ideal, y todo lo demás que se puede decir de ella y de la familia de el zar, pues son nada más que conjeturas. Vale, los bolcheviques asesinaron, además los pusieron a todos en una habitación y bueno, con armas en mano, con ametralladoras, y imaginaros cómo quedó la pared. Se acabó con el zarismo. ¿Queda claro? Fue producto de la guerra. ¿Quién ganó la guerra? El ejército bolchevique. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto ganó la guerra? ¿Por qué ganaron los bolcheviques la guerra? Dos cosas. Bueno, aquí ejército rojo y ejército blanco, ¿no? El ejército rojo estaba liderado por Trotsky. Trotsky, ya repito, que es uno de los más importantes, digamos, grandes hombres del partido bolchevique. Luego va a acabar muy mal, pero Trotsky va a ser, pues, digamos, el que lidera militarmente el ejército rojo. Y bueno, el ejército blanco, fijaros, apoyo de Francia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos y los defensores del zarismo, ¿no? ¿Por qué ganan? Bueno, pues hay que reconocer primero la fecha, del 18 al 21, tener en cuenta que esta Europa en el 18 acaba en noviembre la Primera Guerra Mundial, es decir, a ver cómo mandamos efectivos, hombres, armas para seguir luchando en esa Rusia, ¿no? Y lo segundo, el comunismo de guerra. Lenin y el partido bolchevique tenían muy claro que tenían que abastecer el frente de la guerra civil por un lado y la población por otra. Entonces, ¿qué se crea ahora? Lo que se conoce como comunismo de guerra. ¿Y en qué consiste? Pues el comunismo de guerra consiste en controlar estatalmente la economía. Se colectivizó la agricultura y el Estado requisa los granos a los campesinos. Es decir, un campesino ruso sí va a tener tierras para trabajar, antes no tenía, pero esas tierras son evidentemente del Estado y la cosecha, parte de la cosecha se la va a llevar el gobierno bolchevique para repartirla en el frente, en las ciudades. Y bueno, se limitaron los derechos de los obreros, por supuesto. Es decir, aquí ahora mismo tú vas a trabajar, vas a producir para la revolución, vas a producir para la guerra, vas a producir y no hay nada más que objetar, porque si se te ocurra ocultar cosechas o oponerte, pues vas a acabar muy mal. La represión era muy dura. Esto es curioso, ¿no? O sea, el zar reprime a los obreros y a los más pobres. El gobierno de Kerensky, en el gobierno provisional de la Kerenchina, también atacó contra los obreros. Pero es que ahora los bolcheviques, cualquier tipo de disidencia va a ser pasada por la checa, también va a ser duramente reprimida, ¿no? Entonces, el ejército ganó la guerra civil, claro, porque la organización económica con el comunismo de guerra hizo que tuviera recursos para enfrentarse, ¿no?, al ejército blanco. No obstante, hubo carestía, hubo hambre, se pasó muy mal, porque en el año 21, acabada la guerra civil, pues se decretó una hambruna en toda Rusia. O sea, todo el sistema productivo, fundamentalmente agrario e industrial, se puso a favor de esa guerra, para que esa guerra era guerra y revolución. O sea, ganar la guerra civil era ganar la revolución. Así es que muchos luchaban por la propia revolución. Vale, bueno, cosas que vamos a saber así a grandes rasgos, porque este tema lo vamos a volver a ver en el futuro. En el año 24, en 1924, muere Lenin, ¿vale? Lenin era el padre de la revolución, el cabeza del Estado soviético, y se convierte, hay un auténtico culto por Lenin. Fue un funeral de Estado, aquí imágenes del Lenin muerto y un funeral de Estado. 4 años más tarde sube al poder este señor llamado Stalin con este mostacho. Este va a hacer el que se convierta la URSS en una superpotencia. Pero ya estamos hablando de los años, él sube al poder en el 28, chicos, tener en cuenta que en el 36 está ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y Stalin va a estar en el poder, bueno, pues hasta el 56 creo que muere, ¿no? Stalin convierte a la URSS en una superpotencia que le lleva a luchar en la Segunda Guerra Mundial en el bando también de los aliados.
lucha con Francia, con Gran Bretaña y con Estados Unidos en un mismo bando. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, fijaros, se queda el mundo partido en dos. Por un lado tenemos en azul el mundo liderado por una superpotencia como Estados Unidos y en rojo el mundo liderado por la Unión Soviética, por la URSS. Rusia se transformará en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la Revolución Rusa. Y fijaros, todo lo que está en rojo: China comunista, Corea del Norte, la Unión Soviética. Bueno, aquí en Oriente Medio tenemos Irán, aquí justo al lado de la India. Luego tenemos en África una serie de territorios que también durante muchísimo tiempo van a estar liderados por la Unión Soviética. Y fijaros, Cuba, aquí estos Estados Unidos, y aquí al sur de Estados Unidos, al ladito de Estados Unidos, Cuba, que sigue siendo, ¿no? A día de hoy ya no es la Unión Soviética, ya ha vuelto a ser Rusia, ¿no? En el año 91, aquí lo pongo, cae la Unión Soviética el día 25 de diciembre del 91, de las almenas del Kremlin de Moscú, que es donde está el gobierno, ¿no? Donde va a estar el gobierno soviético, pues quitaron la hoz y el martillo. Cae la Unión Soviética, pero bueno, a día de hoy sigue habiendo países comunistas, ¿no? Como hemos visto antes. Y bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de la segunda parte de la Revolución Rusa. Y digo hasta aquí porque sabéis que to be continued, la historia never ends, la historia nunca muere, ¿no? Por lo tanto, nunca acaba. Por lo tanto, volveremos a este tema más adelante, porque vamos a dar el estalinismo, ¿no? Como régimen autoritario, o régimen totalitario, mejor dicho. Un régimen totalitario que se equipara en muchos aspectos a la Alemania de Hitler y a la Italia de Mussolini, ¿no? O incluso a la España de Franco. Bueno, pues nada, yo ya me despido. No, tengo que enseñar, yo tenía muchas ganas de despedirme. Vamos a hablar de la ficha. Se me olvidaba la ficha. En quinto lugar, tenemos aquí... tenemos que hacer estas cuestiones. La actividad número 5, que es muy fácil, contesta una serie de preguntas cortas y concretas sobre la Revolución de 1917. Eso es muy fácil. Al mismo tiempo, aquí tenemos un texto. No tenemos que comentar el texto en plan serio, sino leemos el texto. Estas son las tesis de abril de Lenin. Pues le contestamos esta pregunta leyendo el texto. Todo es muy sencillo. Ya sabéis que podéis utilizar el libro página 138 y 139 sobre, pues nada, a qué hace referencia la guerra, lo leéis. Explica las características de la Revolución de Octubre, es decir, es el momento en el que los bolcheviques se hacen con el poder, tomando los puntos estratégicos, ¿no? De San Petersburgo y otros lugares. Los soviets están totalmente bolchevizados en manos de los bolcheviques. Asaltan el Palacio de Invierno, que es donde estaba el gobierno provisional, y se hacen con todo el poder. Quiero eso, las características de la Revolución de Octubre, para poder diferenciarlas de la Revolución de Febrero. El 8 indica cuáles son las medidas tomadas por Lenin y el gobierno bolchevique tras la Revolución de Octubre. Pues ya sabéis, aquí volvemos quizás a las tesis de abril. Las primeras medidas: salirse de la guerra, taca, pim pam pum, bocadillo de atún. Completa el siguiente mapa conceptual sobre la guerra civil y el comunismo de guerra. Ejército blanco, ejército taca. Aquí los partidarios de uno y otro. ¿Quién gana esa guerra? Aquí, ¿quiénes son los que ganan? Vencedores. Hombre, usa estrella roja, yo creo que ya sabéis, la hoz, el martillo, la estrella roja, son símbolos de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, los ideales de los vencedores. Y luego tenemos el comunismo de guerra y la importancia del Partido Comunista y de la dictadura comunista, ¿no? Y luego el 10 es una tonta, es un verdadero o falso. Ya sabéis que me encanta este tipo de actividades. No porque me pongáis verdadero o falso, sino porque si me ponéis que es falso, quiero que me razonéis por qué. Entonces, pues tengo aquí a la gata que me está... No me toques el ordenador, ¿eh? Entonces, pues eso, que la transforméis la falsa en verdadera y por qué. Aquí os voy a dejar que cotilleéis un poquito en internet. Pero bueno, hay algunas cosas ahí, algunos disparates. Pues no sé, la URSS, con el Partido Comunista en el poder, se ha mantenido hasta la actualidad. Pues Putin es un antiguo miembro de la KGB. Es que no sé qué es la KGB, pues eso sí lo vais a buscar. Así que tanto os gusta cotillear, aquí es lo único, ¿eh?
os dejo que cotilleéis, ¿vale? No sé qué más deciros, esto es muy fácil y decir que esto también vale, ¿eh? Desde que la Unión Soviética cayó en el 91, España no ha vuelto a ganar en el Festival de Eurovisión porque los países de la Unión Soviética no les gusta la música española. Bueno, ponerme lo que os dé la gana. Esto es un poco eso. A ver, ¿qué estoy viendo yo? Tachán. Bueno, chicos, aquí lo dejo. Que mucho ánimo, que ya sabéis que nos espera casi que todo el trimestre así. Y nada, la revolución rusa desde tu casa. Ya sabéis dónde estoy, cómo me podéis encontrar. Las dudas por Instagram, ¿vale? Y intento que esto sea más o menos ameno, pero yo reconozco que tengo mis limitaciones. Muchísimo ánimo y recordaros que el lunes 27 es el último día para mandar la ficha completa, ¿vale? Que a todos aquellos que abusen del copieteo en internet, le voy a devolver el trabajo y le voy a hacer meterme la webgrafía. E incluso poner notas o citar con las notas al pie. Así es que espero que seáis honestos y sensatos. Y que os guste la varsoviana. Yo me la sé en castellano, la versión española de la Guerra Civil. Bueno, y nada más. Aquí me despido, ¿vale? No sé cuánto estoy tardando. Así es que mucho ánimo, cuidaros mucho y ¡hala! ¡Chao!